Tercer y último bloque del programa, y en esta oportunidad, como lo anticipamos en el bloque anterior, vamos a hablar sobre un análisis coyuntural de nuestro estado económico actual. Es por ello que tenemos la presencia de la contadora Blanca Juárez. Ella es la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Muchas gracias, contadora, por estar presente por primera vez en el ciclo 2022 del programa para hablar de un tema tan importante como es un análisis de nuestra economía. Así es, Marco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Una vez más es un gusto estar en tu programa. Y bueno, siempre nos toca hablar de estos temas que tienen que ver con la economía, con la complejidad que presenta la economía ya no solo en nuestro país, sino también a nivel global, ¿no? Nosotros, a través de los distintos informes de coyuntura, permanentemente acompañamos estos procesos y siempre partiendo de un análisis de un contexto internacional en una economía totalmente globalizada, porque eso es lo que también por ahí nos lleva a entender algunas de las cuestiones en las que también nuestro país se encuentra algunas veces inserto. Entonces, en el último informe de coyuntura nosotros hacíamos referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania, un tema que realmente pensábamos que no se podía llegar a dar. Finalmente se dio y lleva una cantidad, una extensión de tiempo que está superando todo tipo de previsiones. Hemos visto que desde todo lo que tiene que ver con los distintos países, sobre todo aquellos que manejan la macroeconomía mundial, han aplicado sanciones económicas a Rusia y todo esto ha empezado a repercutir. Nosotros estamos viendo hoy día que se está afectando todo lo que tiene que ver con la provisión de gas y de petróleo, el aumento de los precios en este tipo de insumos que son tan necesarios para la industria. El otro día estaba escuchando al representante de la CRA haciendo referencia a que ellos tienen que iniciar la cosecha del trigo, como de otros, también de otros cereales, claro, de otros productos del campo. Atento a que nuestro país es un país agroganadero y que están sumamente complicados porque ya están teniendo problemas de abastecimiento. Junto a esto también el aumento del petróleo, que han tenido en ambos casos aumentos muy importantes y que ya empiezan a afectar el proceso inflacionario que nosotros ya teníamos en la Argentina. Así llegamos a nosotros a un mes de marzo con una proyección estimada, porque todavía no se lo ha publicado, pero posiblemente de un índice inflacionario del 5%, llegando a un acumulado en estos 3 primeros meses del año del 13%. Esto obviamente sigue afectando el salario de bolsillo del trabajador. Estamos viendo que se están llevando adelante distintos tipos de paritarias para lograr una recomposición salarial, en algunos casos que permita más o menos apalear este tipo de situación. Antes normalmente las paritarias se definían por un año, o sea, era una vez al año y se tenía una previsibilidad que permitía que el salario del trabajador acompañe por estos procesos inflacionarios. Habiendo cerrado una inflación en el 2021 de más del 50% y teniendo las perspectivas que dan estos 3 primeros meses del año, estamos viendo que la mayoría de los convenios y la mayoría de las paritarias se están haciendo trimestrales o cuatrimestrales. Eso ya nos está indicando de que se prevé una inflación que puede llegar a superar a diciembre de este año el 60%. Contadora, ¿es algo bueno o es algo malo que el argentino se acostumbre a vivir con estos indicadores, con este contexto tan difícil de poder sostener para cualquier familia que habita nuestro territorio, ya que cuando los indicadores marcan una inflación de un 50, un 60%, cuando uno va a la góndola se da cuenta que incluso algunos productos han subido más del 100%? Así es, Marco, porque el índice inflacionario, el que publica el INDEC, es un índice promedio, pero ciertamente dentro de los distintos componentes que permiten llegar a ese índice, en la parte de alimentos el índice inflacionario todavía es superior. Nosotros en el de febrero, que se pasó con un índice del 4,8% promedio general, teníamos algunos artículos de la canasta básica alimentaria que habían incrementado en el 7%. Obviamente que no está bien que nosotros nos tengamos que acostumbrar a esto. ¿Por qué? Porque la inflación es un flagelo que inclusive endémico que persigue a la Argentina ya hace muchísimos años. Tal vez muchos de nosotros no hemos criado y escuchamos hablar del proceso inflacionario desde que tenemos uso de razón. Justamente la inflación vinculada también a un fenómeno donde no hay desarrollo ni crecimiento económico significa o implica un proceso de estanflación que termina siendo un combo completo para impedir el desarrollo y el crecimiento de un país. Ahora, contadora, con este proceso de estanflación que no termina más,
¿Hay un doble mérito de estas iniciativas privadas, de la industria, de los emprendimientos que surgen dentro de nuestra provincia, hablando específicamente? Porque el medio, el contexto no es el ideal o el óptimo para poder generar una iniciativa, y sin embargo hay iniciativas que se están generando y se están generando con una buena perspectiva. Ciertamente, Marcos, en un contexto, en la economía que presenta nuestro país, llevar adelante emprendimientos, ya los existentes, que sigan apostando a invertir, a seguir creciendo, a tratar de generar más fuentes de trabajo, es altamente meritorio, o doblemente meritorio, como vos me decías recién. ¿Por qué? Porque no es un contexto fácil, más aún cuando nosotros siempre estamos haciendo notar la presión tributaria que hay justamente sobre el sector privado, sobre las pymes, donde siempre tratamos nosotros de apoyar y hacer entender que las pymes mueven la economía a nivel global, representan el 98% de la actividad económica que se desarrolla en el mundo entero, y nuestro país no es la excepción, nuestra provincia no es la excepción. Está en manos de las pymes, que tienen que ser las verdaderas generadoras de empleo genuino. Entonces, cuando nosotros vemos que hay emprendimientos que se quieren instalar en nuestra provincia o en nuestro país, o que se animan a seguir reinvirtiendo para seguir generando oportunidades, obviamente es una tarea de reconocer al sector empresario y a las distintas cámaras que también los contienen y los apoyan en esta tarea de seguir viendo, de superar esta situación, y donde, repito, ¿no?, la creación de empleo genuino y el desarrollo económico y el potencial que tiene nuestro país sea a través del sector privado. Justamente todas estas actividades que se desarrollan en el sector privado necesitan siempre del compromiso y la participación del profesional en ciencias económicas. Digamos, no hay actividad, inclusive aun cuando no sea lucrativa, llamémosle sector público, las instituciones intermedias sin fines de lucro, que no tengan la necesidad del asesoramiento o acompañamiento de un profesional en ciencias económicas. Bueno, desde ese punto de vista, digamos, nosotros permanentemente estamos capacitando a nuestros matriculados para que estén a la altura de las circunstancias y de las demandas que existen digamos, en los diferentes sectores, sean estos públicos o privados. Pero al mismo tiempo también invitar a los matriculados a trabajar y a participar de las distintas comisiones que tiene el Consejo, porque también ahí se genera una usina importante donde se trabajan a partir del abanico de prestaciones de servicio que nosotros podemos dar, una serie de intercambio, no solamente de lo que el profesional puede dar, sino también de atender la demanda que desde los distintos sectores hay sobre los profesionales nuestros. Así que invitarlos una vez más a que se acerquen al Consejo, que es una institución no solamente abierta a sus matriculados, sino también a la comunidad en general. Seguramente son temas que vamos a estar abordando en profundidad durante el transcurso del año contadora, porque son temas institucionales que obedecen a esta participación, a este nivel de competitividad que tienen en este caso los profesionales en ciencia económica. Muchas gracias, Marcos. Nos vamos de esta manera al cierre del programa y nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 14:30 horas, como siempre, en 30 denarios. Chao.